Donald Trump hablará en algún momento con Nicolás Maduro. Esto ha expresado el presidente de Estados Unidos, quien dijo que no descarta el envío de tropas a Venezuela. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Donald Trump afirma no estar contento con la labor de México en la lucha contra el narcotráfico y no descartó ataques antidrogas en ese país. Tampoco descarta golpear laboratorios de producción de cocaína en Colombia. En Ecuador, el no se impuso en el referendo celebrado el domingo, lo que supone un revés para el presidente Daniel Noboa. Más detalles en minutos. Y en Chile, Janet Jara del Partido Comunista fue la candidata más votada en las elecciones presidenciales celebradas este domingo, aunque su victoria fue más ajustada de lo previsto. Su rival en segunda vuelta será José Antonio Kast del Partido Republicano. Mientras las tensiones en el Caribe continúan, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes su disposición para hablar con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pero no precisó más detalles. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos aseguró, sin embargo, que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en ese país. Además, acusó a Maduro de enviar a miembros de la banda criminal Tren de Aragua a Estados Unidos. En este mismo encuentro con la prensa, el presidente estadounidense dijo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para combatir al narcotráfico y que estaría muy orgulloso de acabar con las fábricas de cocaína en Colombia. Además, habló sobre su descontento con la lucha del gobierno mexicano contra las drogas. Escuchemos lo que contestó cuando fue preguntado sobre un posible ataque en ese país para detener el tráfico de estupefacientes. ¿Que si lanzaría ataques en México para detener las drogas? Por mí no hay problema. Hagamos lo que sea necesario para detener las drogas. Miren, estuve viendo lo que pasó en Ciudad de México el fin de semana. Hay grandes problemas allí. Si fuera necesario, ¿haríamos allí lo que hemos hecho con las vías fluviales? Ya casi no entran drogas por nuestras vías fluviales. Ampliamos informaciones con el periodista José Díaz Briceño, a quien saludamos a esta hora en Washington. José, buenas noches. El presidente Donald Trump dice que no descarta un ataque contra los carteles mexicanos y también se refirió a la producción de cocaína en Colombia. Cuéntanos, aparte de lo que escuchamos, ¿qué más dijo el presidente de los Estados Unidos al respecto? Así es, el presidente Donald Trump aseguró que estaría orgulloso de lanzar estos ataques contra los laboratorios de cocaína en Colombia, así como también contra posiciones de los cárteles en territorio mexicano, y sin embargo aseguró que no necesariamente significaba esto que lo haría. Esto obviamente abre palabras de ambigüedad sobre la posición de Trump, pero llama la atención la respuesta que ha tenido el presidente estadounidense respecto a dos países con cuyos líderes ha tenido relaciones disímbolas. Por un lado, el presidente Petro de Colombia, con quien ha tenido pues algunas escaramuzas verbales a través de Twitter. Hay por el otro lado la presidenta mexicana Sheinbaum, con la que ha tenido una estrecha colaboración tanto para contener la migración como en el combate antinarcóticos. Hay que decir que en particular en el tema de México, las palabras de Trump contrastan con lo que dijo el canciller, el secretario Marco Rubio, la semana pasada, asegurando que la colaboración antinarcóticos con México era excelente y que no habría ninguna acción unilateral en territorio mexicano. José, de otra parte, el presidente Donald Trump deja abierta la puerta para dialogar con Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Se conocen detalles sobre estas eventuales negociaciones? Así es, el presidente Trump fue cuestionado directamente sobre cuál era el nivel de diálogo que quería mantener con Nicolás Maduro y si estaría dispuesto a tener una conversación directa con él. El presidente Donald Trump aseguró que sí, y se refería también al caso de que ha mantenido conversaciones y encuentros con líderes de países disímbolos de Estados Unidos, incluyendo al líder norcoreano Kim Jong-un. Hay que decir que de concretarse una conversación o algún tipo de encuentro entre Trump y Maduro sería la primera ocasión desde 2015, cuando en los márgenes de la Cumbre de las Américas en Panamá, el presidente estadounidense Barack Obama sostuvo algunos minutos de conversación justamente con Nicolás Maduro, buscando reactivar las relaciones diplomáticas.
José, y hablando sobre las operaciones en aguas latinoamericanas, ¿qué novedades hay sobre esas operaciones de la administración Trump en el Caribe y en el Pacífico? Sí, hasta el momento, como asegura ya el Pentágono, hay al menos 12 embarcaciones de primera línea en las aguas de América Latina para lidiar con esta operación que se llama Lanza del Sur, en principio dirigida en contra del narcotráfico procedente desde Venezuela. El portaaviones Gerald S. Ford, el más moderno de la Armada estadounidense, como sabemos, llegó a aguas del Caribe el fin de semana que acaba de concluir, y sin embargo hay que decir, hasta el momento el presidente Trump también incrementa la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, pues el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que designaría como terrorista al llamado Cártel de los Soles y que lidera, de acuerdo con las autoridades de justicia estadounidense, el propio líder venezolano Nicolás Maduro, lo que en principio complicaría las conversaciones que tendría el presidente Trump si es que hasta se llegan a concretar. José Díaz Briceño en Washington, gracias por estas informaciones. Y seguimos en Estados Unidos porque el presidente de ese país, Donald Trump, ha pedido a los republicanos de la Cámara de Representantes hacer públicos los archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que supone un cambio radical con respecto a su postura anterior en torno a estos documentos. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el presidente estadounidense dijo textualmente: los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de hacer públicos los archivos de Epstein porque no tenemos nada que ocultar. No me importa, concluyó el mandatario estadounidense. Este giro de Trump se da luego de que decenas de republicanos indicaran estar dispuestos a romper filas y votar a favor de la divulgación de los documentos. Y en Ecuador, el no se impuso de forma contundente en el referendo convocado por el presidente Daniel Noboa. Los ciudadanos rechazaron las 4 propuestas del gobierno, como permitir el regreso de bases militares extranjeras, redactar una nueva constitución, eliminar el financiamiento estatal a los partidos y reducir el número de congresistas. El resultado sorprendió, ya que todas las encuestas anticipaban una victoria amplia del Ejecutivo. Tras la votación, Noboa reaccionó únicamente con un breve mensaje en la red social X, afirmando que respetará la voluntad del pueblo. El revés llega en medio de una crisis de seguridad marcada por el avance del crimen organizado. El Ejecutivo deberá ahora buscar otras vías para sacar adelante sus reformas. Analizamos ahora el resultado de este referéndum en Ecuador con el abogado y politólogo Fabricio Betancourt, quien nos atiende a esta hora desde Quito. Fabricio, gracias por estar con nosotros. Mencionamos que este no en el referéndum supone un revés para el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo se explica este resultado? ¿Cuáles son las causas? Bueno, existen diferentes causas que son principalmente económicas. Y te voy a contar una serie de elementos que contribuyeron. Fue primero el paro con los indígenas, fue una pelea intestina de más o menos un mes que el presidente la llevó a cabo hace aproximadamente un mes. Declaraciones en cuanto a la seguridad social, estas más bien avisoraban un cambio para nuestros mayores de edad, que la seguridad social en cuanto a la salud iba a ser cubierta por el Ministerio de Salud Pública. Otra serie de elementos, también como todas las personas que hacían vocería, hablaron de falacias falsas en cuanto a la justicia. Nosotros tenemos una constitución que tiene muchas garantías, es una constitución tipo europeo, pero lamentablemente no tenemos la estructura para que estas garantías puedan surtir efecto. Este tipo de cosas se fue sumando a un sorpresivo exceso de confianza de todas las personas que componen su grupo ADN, que es el Partido Acción Democrática Nacional, y todos ellos pensaban en una narrativa de las encuestas que iban a ganar. De repente los resultados resultaron totalmente contrarios a los esperados y el presidente Noboa pierde 4-0 en la consulta popular, con un promedio más o menos de 20 puntos en cada pregunta, en unas más, en otras menos. Ahora toca replantear cuál será la nueva estrategia, Carol. Bueno, pero a largo plazo, ¿qué representa este resultado para el presidente Noboa? ¿Puede comprometer su gobernabilidad? Claro que va a comprometer.
Actualmente están nuevamente sentando las bases de una diferente estrategia y tienen dos opciones: una estrategia confrontativa que persiga nuevamente una gestión, ¿sí?, que se enrumbe exactamente a lo que ellos querían, pero con reformas parciales en la Constitución, ya que la constituyente no pasó. Pero si en esa tensión que se va a volver entre el Ejecutivo y Legislativo, el presidente no logra dar soluciones, es muy probable que la misma estrategia que ha venido manteniendo, pero ahora tomando otro camino, tensione las cosas, baje su aprobación y el legislativo, en el cual tiene una mayoría ordinaria, es decir, para leyes ordinarias, también se vaya desgranando y no le permite introducir estas reformas a la Constitución y, peor aún, a leyes orgánicas que son el simple vivir de las personas que viven. La otra cuestión es que sea más inteligente, que logre llegar a acuerdos sin caer en chantajes de los partidos políticos y líderes, y esto podría lograr que el presidente, después de 6 meses ya en su segundo mandato presidencial, logre terminar la presidencia de Ecuador sin ningún problema. Fabricio Betancur en Quito, Ecuador, muchas gracias por este análisis. A ti, Carol, muchísimas gracias. De Ecuador vamos a Chile porque ese país comienza a prepararse para una segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el 14 de diciembre, luego de que en los comicios del domingo ningún candidato alcanzara la mayoría de los votos. Janet Jara, del Partido Comunista, obtuvo algo menos del 27% de los sufragios. Jara se impuso con una ventaja menor de la esperada sobre el candidato José Antonio Kast. Kast, del Partido Republicano, obtuvo el 24% de los votos. La campaña estuvo dominada por la preocupación por el aumento de los asesinatos y secuestros, atribuidos en gran medida a las bandas criminales extranjeras. Momentos de júbilo para la candidata presidencial de izquierda, Janet Jara. Muchas gracias. Tras imponerse en la primera ronda de las presidenciales, criticó la campaña de sus oponentes de derecha basada en el miedo. No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias, no inventando soluciones imaginarias en cabezas que de un segundo para otro se le ocurre una idea más radical que la siguiente, en cabezas que creen que tienen que esconderse detrás de un vidrio blindado, en cabezas que quieren hacerles creer que alguien los va a atacar. Nuestro país tiene futuro y el futuro está en nuestras niñas y niños. El candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, será su rival en la carrera por la presidencia. Kast espera ganar el balotaje el mes entrante con el apoyo de otros aliados de derecha. La oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país. Pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico. La victoria real será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular. Ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría necesaria en unos comicios muy polarizados y en un momento de cambio de prioridades en la política chilena. Mientras otras campañas previas se enfocaron sobre todo en las reformas sociales y la desigualdad económica, la de este año tuvo como temas principales el aumento de la criminalidad, la migración y la seguridad. En la segunda vuelta del 14 de diciembre, los chilenos tendrán que elegir entre estos dos candidatos de bandos políticos opuestos. Y ya nos acompaña Juliana González, es decir, que pasamos a la información económica, pero Juliana, seguimos ahí en Chile. Así es, Carol, estamos mirando las reacciones de los mercados que fueron positivas a que esa segunda vuelta presidencial se dispute sin sorpresas entre el candidato de la derecha, José Antonio Kast, y de la coalición de centroizquierda liderada por Janet Jara. Jara fue ministra de Trabajo en el gobierno de Boric y una parte del electorado le reclama no haber mejorado su calidad de vida y que el crecimiento haya sido apenas del 2,6%. Mientras que José Antonio Kast, quien se lanza por tercera vez, tiene una plataforma que ha sido comparada con la de mandatarios como Trump o Bukele.
Si bien ambos candidatos buscan agilizar las inversiones y reducir la burocracia, Jara defiende el ingreso vital y la regulación de precios en servicios esenciales, mientras que Kast privilegia la austeridad fiscal y la reducción del Estado. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado este lunes alerta del estancamiento en la productividad agrícola en América Latina y el Caribe, que creció entre 2010 y 2020 apenas un 0,9%, frente a un aumento promedio del 1,7% en los últimos 60 años. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria y la competitividad agrícola regional. El informe del BID advierte que la desaceleración de los últimos años pone en riesgo la capacidad de satisfacer una creciente demanda de alimentos. Esto es clave, con el 28% de la población latinoamericana y caribeña sufriendo inseguridad alimentaria y casi el 40% de los habitantes rurales viviendo en la pobreza. Y nos vamos para Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump da una vuelta a su eslogan y reemplaza la grandeza por la asequibilidad. Make America Affordable Again. La preocupación de los estadounidenses por los altos costos de vida lleva al mandatario a redirigir los esfuerzos de su administración hacia la reducción de la inflación. Anteriormente, su política económica se había centrado en promocionar recortes de impuestos y aumentar aranceles para que las industrias regresen a los Estados Unidos y, a través de la generación de empleo, aumentar los ingresos de los estadounidenses. Sin embargo, el reciente triunfo de varios candidatos demócratas que se enfocaron en el tema de costo de vida y un 55% de desaprobación en las encuestas a la función del mandatario ha llevado al presidente Trump a redirigir su discurso económico. Y nosotros nos vamos hasta Nueva York para hablar del giro del discurso económico del presidente Trump con mi colega Ana Nieto, a quien saludo con mucho gusto hasta ahora. Ana, el presidente Trump y otros políticos tienen previsto participar en esa reunión de McDonald's con sus proveedores y operadores. El mensaje es asequibilidad, pero ¿cómo solucionarlo, Ana? Pues el presidente y su gobierno suelen empezar por culpar a la anterior administración de lo mucho que ha subido el coste de la vida, pero hoy además Trump en su intervención está previsto que hable de las rebajas de impuestos que empezarán a notarse el año que viene. Pero estas rebajas de impuestos se van a quedar cortas para solucionar un problema cada vez más asfixiante, no solamente en materia de vivienda y alimentación, también cuidado infantil, en gastos corrientes como pagar la luz o el gas, con unas facturas que cada vez suben más. La semana pasada, el último día, el viernes, Trump eliminó los aranceles de productos como la carne roja que viene de Argentina, el café, los frutos secos, los plátanos, las especias, productos agrícolas que no se producen en Estados Unidos. Son aranceles que ha impuesto su administración. Ahora se da una marcha atrás y veremos a ver si con ellos bajan los precios, que normalmente suelen subir con más facilidad de lo que suelen bajar. Pero más allá del supermercado, estas semanas además se están haciendo las renovaciones de los seguros médicos para el año que viene. Y no solamente son los afectados por las subidas del Obamacare, que dio lugar al cierre de la administración, hasta hace unos días, los que se ven más afectados. Todos los seguros médicos suben, todos los seguros de propiedad suben, y esto tiene un efecto dominó. Todos los políticos están buscando soluciones de impacto, pero la verdad es que todo parece poco. Ana, el consumo de los estadounidenses sin duda sostiene la economía y el PIB mostró resistencia en ese último trimestre. ¿Podría no funcionar en la segunda mitad del año por problemas de asequibilidad? La asequibilidad ya tuvo un papel en el primer semestre. Tradicionalmente, el motor de la economía es el consumo de los hogares, pero este año el crecimiento tiene su origen en las fuertes inversiones que se está haciendo en capital para inteligencia artificial. En el primer trimestre, recordemos que hubo una contracción de la economía, hubo una aceleración del 3,8% en el segundo trimestre. Pero según el catedrático de Economía de Harvard, Jason Furman, que fue asesor de Obama, este ha calculado que sin la inversión en centros de datos y otras tecnologías, los avances del PIB anualizado solamente serían del 0,1%. El resto de la economía, sugiere así, está estancada. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y hasta la próxima. Y hasta ahora echamos un vistazo a otras noticias económicas de la jornada. El fabricante estadounidense de automóviles Tesla exige a sus proveedores que renuncien a utilizar componentes fabricados en China
para los vehículos que producen Estados Unidos debido a las fluctuaciones de los aranceles. Según fuentes internas, algunos componentes ya han sido sustituidos. La empresa ya ha pedido a sus proveedores que fabriquen los componentes en otras ubicaciones como México. Según publica Financial Times, Renault y Nissan mantienen conversaciones sobre cómo afianzar su cooperación. La automotriz francesa quiere aprovechar el alcance geográfico de Nissan en países como Estados Unidos, según una fuente interna. Ambas compañías colaboran en materia de compras y tecnología desde 1999, cuando Renault salvó a Nissan de la quiebra con su entrada en la empresa. El PIB de Japón se contrajo por primera vez en año y medio, con un 1,8% interanual en el tercer trimestre. Pese a todo, los datos han sido mejores de lo esperado gracias al crecimiento del consumo privado y público. Según las cifras gubernamentales, las exportaciones se redujeron por el impacto de los aranceles estadounidenses en los envíos. Bueno, Carol, dejamos aquí lo más destacado de la economía y hablamos ahora de migración. Así es, Juliana, vamos hasta Gran Bretaña porque este país reveló sus planes de introducir medidas de asilo más estrictas en un controvertido intento por recuperar el control de sus fronteras. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, describió lo que el gobierno laborista califica como la reforma más radical en décadas, que incluye normas más estrictas para el estatuto de refugiado. La nueva ley limitará el acceso a la residencia legal para los refugiados, endurecerá la reunificación familiar y acelerará las deportaciones de quienes no tengan derecho a permanecer en el Reino Unido. Ha habido una creciente preocupación pública por la inmigración y un aumento del apoyo al partido populista Reform UK, que está presionando al gobierno para que adopte una postura más dura. Y el Consejo de Seguridad de la ONU vota hoy la creación de una fuerza de seguridad internacional para la Franja de Gaza. Esto tras el alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, organización considerada terrorista por varios países. Estados Unidos ha propuesto un proyecto de resolución que cuenta con el apoyo de varias naciones árabes y de mayoría musulmana. Gaza vuelve a la vida bajo el alto el fuego. Las entregas de ayuda humanitaria aumentan, aunque no lo suficientemente rápido como para alimentar a la población. La mayoría intenta sobrevivir rodeada de destrucción. Para mantener el alto el fuego y establecer un nuevo gobierno como parte de la segunda fase del plan de paz, Estados Unidos ha propuesto crear una fuerza internacional de estabilización. El mes pasado, Trump reveló los planes al respecto y afirmó que respondería ante una junta de paz presidida por él mismo. Me preguntaron si sería presidente. Estoy muy ocupado, pero todo lo que podamos hacer por la paz vale la pena. Todos quieren estar en la Junta. Probablemente la ampliaremos. La fuerza de estabilización podría asegurar las fronteras de Gaza, proteger a los civiles y los corredores humanitarios, entrenar a una policía palestina que acabe asumiendo la seguridad y desmilitarizar la franja, lo que significa destruir la infraestructura de Hamás y posiblemente desarmar al grupo. La propuesta estadounidense establece que la fuerza de estabilización dispondría de los medios necesarios para cumplir su mandato. Esto se ha interpretado como un permiso para usar la fuerza contra Hamás. De momento no está claro qué países participarían. Estados Unidos ha dicho que no enviará tropas en servicio activo pese a liderar la misión. El gobierno israelí afirmó que no tolerará la presencia de ciertos países. Hemos dejado claro a las potencias internacionales que Israel determinará qué fuerzas son inaceptables para nosotros. Así es como funcionamos y seguiremos haciéndolo. Al parecer, Turquía, Indonesia, Azerbaiyán y Egipto han mostrado su disposición a participar, pero se han topado con reticencias. Israel ya ha dicho que no aceptará tropas turcas en Gaza. Otros actores regionales clave, como Jordania y Emiratos Árabes Unidos, han anticipado que no aportarán soldados. Las negociaciones podrían prolongarse durante meses, tiempo que Hamás podría aprovechar para reafirmar su control sobre partes de la franja, lo que dificultaría aún más la futura misión. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Alemania levantará el 24 de noviembre su embargo parcial sobre las exportaciones de armas a Israel.
Berlín suspendió en agosto la exportación de equipamiento militar susceptible de ser utilizado en Gaza. El gobierno alemán ha justificado el levantamiento del embargo por el acuerdo de alto al fuego en la franja. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con su homólogo francés Emmanuel Macron con la esperanza de cerrar un importante acuerdo en materia de defensa aérea. El objetivo es reforzar las defensas ucranianas tras los reveses sufridos la semana pasada, entre ellos un escándalo de corrupción y el avance de las fuerzas rusas hacia Pokrovsk. El subsecretario general de la ONU, Tom Fletcher, visitó Tawila, en la región sudanesa de Darfur, donde las personas que huyen de la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido en el Fasher denuncian asesinatos, torturas y crímenes de guerra. Fletcher afirma que la pausa humanitaria reclamada por la ONU fue bloqueada por las Fuerzas de Apoyo Rápido. La crisis tiene su origen en una lucha por el poder que comenzó en 2023 y que ahora está provocando la mayor crisis humanitaria del mundo. Y en Bangladesh, la justicia condenó este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los disturbios que provocaron su caída en 2024. El juicio se celebró sin su presencia, ya que Hasina huyó del país. La exmandataria está acusada de crímenes contra la humanidad por la muerte de manifestantes durante un levantamiento estudiantil ese mismo año, en el que, según la ONU, murieron unas 1.400 personas. Naciones Unidas consideró que el veredicto constituye un momento importante para las víctimas, pero lamentó la imposición de la pena de muerte. Cambiamos completamente de tema porque finalmente 2 obras para órgano del compositor alemán Johann Sebastian Bach fueron interpretadas en público tras un proceso de verificación que duró 30 años. Las 2 piezas se escucharon en la iglesia de Leipzig, donde Bach tocó alguna vez. Las partituras fueron descubiertas en 1992 en una biblioteca en Bruselas. Los investigadores aseguran estar un 99% seguros de que las obras fueron compuestas por Bach en su adolescencia. Sostienen que alguno de los discípulos de Bach las transcribió cerca del año 1705. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.